Bueno, mis amados, hoy continuamos con introducción a la carta a los romanos, la última parte, ya entramos en materia. Yo sé que están ansiosos y que están ahí con sus apuntadores, sus Biblias, lapicera, y ya la próxima clase, si el Señor así lo permite, ya vamos a adentrarnos a Romanos versículo por versículo, y la verdad que el Señor vamos a aprender muchísimo, nos va a ministrar bastante a través de su palabra y vamos a entender bien el significado de esta carta. Amados estudiantes de la Biblia, los que están aquí, los que escucharán este audio, es la lectura continua y repetida, porque se aprende por repetición. Siempre es por repetición. No, ya lo escuché. O volvé a escuchar, que por ahí te cae la ficha. Por repetición de esta epístola a los romanos, es la lectura continua, es la repetición, lo que te traerá verdaderos ríos de abundancia a tu vida. La lectura de este libro, particularmente, toda la Biblia, obviamente, pero ahora estamos en Romanos. Y esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. Se hace énfasis fundamental sobre la doctrina de la salvación. Y cada cristiano debe hacer, por lo menos cada cristiano y todos los que están aquí presentes, un esfuerzo por conocer bien el libro de Romanos, porque este libro les proporcionará una base sólida para su fe. No van a estar dudando. El que duda es porque no ha estudiado. El que duda es porque no conoce, entonces no sabe cómo responder, o aún su fe todavía no está fundamentada, porque nuestra fe está fundamentada en Cristo y conocemos a Cristo a través de su palabra. Ahora, hay tres aspectos que resaltarán en la vida de una persona que constantemente lea el libro de Romanos. En primer lugar, vas a comprender los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. Este libro te traerá luz, te traerá claridad con respecto a las verdades básicas, o sea, fundamentales en cuanto a la salvación. En segundo lugar, tendrás una convicción más profunda que lo usual, es lo que te estoy comentando, en cuanto a los asuntos relacionados con la fe. Y en tercer lugar, serás una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. Saben que, acá tenemos más de un ministro que ministra en la alabanza, en la enseñanza, en diferentes áreas de la iglesia. Y alguien dijo por allí, y yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? En el sentido de que cada ministro, no digamos que tiene que ser un teólogo, pero si vos estás ministrando la alabanza, por ejemplo, si vos estás ministrando la enseñanza a los niños, a los jóvenes, etcétera, y tendrías que tener una capacitación un poco superior al resto, ¿no? A tus estudiantes, vamos a decir la verdad, ¿no? Ahora, al comenzar nuestro estudio de esta epístola significa carta, de Pablo a los romanos, hay tres también áreas que debemos explorar a modo de introducción. Acuérdense que solamente esto es una introducción, todavía no estamos estudiando el libro. Primero, el escritor fue el apóstol Pablo. Eso no cabe duda, lo hemos mencionado en la primera clase. Segundo, el lugar o sea, para quién iba, era para Roma. Esta carta iba para la ciudad de Roma. Y tercero, el tema. El tema de Romanos es la justicia de Dios. Comencemos entonces dando una mirada al autor de esta epístola, haciendo un repaso. Acuérdense que en la repetición, si ustedes ven que de repente hay una reiteración, es a propósito, es para que vayamos, ¿no? Apuntalando esos conceptos, esas enseñanzas en nuestro corazón, en nuestra mente. Con sus escritos nos encontramos con un método diferente de revelación. En el pasado, Dios ha usado muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre. Él dio, por ejemplo, el Pentateuco, o como se lo conoce en hebreo, la Torá, o la ley. ¿Por medio de quién? De Moshe, de Moisés. Y también presentó historia, los libros históricos, Josué, Jueces, para adelante,
los libros poéticos, vamos a mencionar Salmos, obviamente, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, profecía, o sea, los profetas mayores, los profetas menores, eso lo hemos visto todo cuando estudiamos Introducción a la Biblia, ¿verdad? Y obviamente los evangelios. Ahora llegamos a una nueva sección de la Biblia, que es conocida como las epístolas. Nosotros en este seminario que el Señor nos permite dar, iremos viendo a lo largo de los meses y los años, ¿no? Tenemos tiempo hasta que el Señor venga, de estudiar las epístolas, las cartas de Pablo. Y hay quienes han tratado de establecer alguna diferencia entre la palabra epístola y carta. No hay mucha diferencia. Concordamos con la opinión de que en realidad no hay distinción entre esos dos vocablos. Aunque nadie dice voy a mandarte una epístola, ¿no? Aparte, inclusive hasta hablamos en inglés, ¿no? Te voy a mandar un email, ¿no? Te voy a mandar un correo, te voy a mandar una epístola, ¿no? Bueno, es una carta. En algunos dicen el libro de Romanos también. Son cartas personales y de hondo sentir humano. Ahora, leer una de estas epístolas es lo mismo que leer una carta que ha sido recién recibida y que ha venido por correo urgente, o una entrega inmediata. Cuando te viene un correo, bueno, antes se usaba una carta física, ¿no? Y la verdad que era toda una expectativa, ¿no? De recibir una carta, ¿no? Con un manuscrito adentro. El Señor nos habla personalmente en cada una de estas cartas que Pablo y los otros apóstoles, por ejemplo Santiago, Juan, Pedro, etcétera, escribieron a las iglesias. Nosotros cuando estudiamos, cuando abordamos, por ejemplo, en este caso el libro de Romanos, si bien como estudiantes de la Biblia lo tomamos en su contexto histórico, como una carta, como un documento histórico, pero debemos también comprender y tener claridad que es palabra viva. La palabra de Dios, todo, como bien decía Diego, es viva y eficaz, o sea, es útil para enseñar, ¿no? Toda la escritura, para redarguir, etc. Ahora, en realidad no hay mayor problema o discusión en cuanto al autor de esta epístola a los romanos, aunque un personaje llamado Marción, conocido como el hereje de la iglesia primitiva, y Baur, uno de los críticos bíblicos modernos, han cuestionado su autenticidad. Porque seguramente en algún momento te vas a topar con estos comentarios. Y en cuanto a esto, sin embargo, el doctor Santiago Stifler ha escrito lo siguiente, y escuchen lo que él dijo. Ninguno de los dos han podido negar que Pablo haya escrito esta epístola. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que sea más fidedigno en cuanto a su autoría. Por ejemplo, tenemos duda de quién escribió el libro de Hebreos. Ya llegaremos ahí, pero no sabemos bien. Algunos dicen que fue Pablo. Puede ser compartido, no lo sabemos. Pero en este caso, no hay manera de dudarlo, dice Santiago Stifler, que es una voz autorizada, un teólogo, ¿no? Un teólogo, un profundo teólogo. El apóstol Pablo mismo dijo lo siguiente en cuanto a esto, en el capítulo 15, si querés, capítulo 15, versículo 15 al 16, si querés buscar, estamos estudiando la Biblia, si estás en tu casa, tranquilo, con tu mate, café, no sé qué estás, con los ravioles, los ñoquis del mediodía. Dice así la palabra del Señor. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles o no judíos, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sea como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, en estos dos versículos, que obviamente yo lo leí en otra versión, el apóstol Pablo declara, sin lugar a duda, que él en persona, era el apóstol a los gentiles. Y también dejó bien claro que Simón, Pedro, era el apóstol a la nación de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en su carta, si querés anotarlo o si lo buscas rápido, mucho mejor, Gálatas capítulo 2, versículo 8 al 9, Pablo dice ahí en su carta,
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para los no judíos. Ahí está claro, ¿no? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia. Ahí vemos a una revelación, ¿no? Pedro es columna. Pedro nunca fue papa, ni siquiera se consideró el mismo líder, ¿no? Sino como columna. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la bendición en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los no judíos y ellos a los judíos. Bien. Así que aquí vemos que Pablo era el apóstol especialmente para los gentiles, o sea, para los no judíos. Gentiles significa básicamente extranjeros. Está el judío como centro, como eje central. Eso está delineado por parte de Dios, no es idea de Pablo ni de ningún judío, ¿no? Eso está delineado primeramente, ¿no? Al judío primeramente y después al griego y a todos los demás, y al argentino y al mexicano. Bien, o sea, gentil básicamente significa eso, extranjero o no judío. Cuando uno lee en el último capítulo de esta carta a los romanos, la lista de personas que Pablo conocía, encuentra que la mayoría eran nombres no judíos. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol a los gentiles. O sea, se dividió el ministerio, qué bueno, ¿no? Una vez me preguntaron, cuando vaya al cielo, aparte de abrazar y estar con el Señor para siempre, ¿a quién quisieras conocer? Algunos dicen Abraham, otros dicen Moisés, otros dicen, ¿no? Pedro mismo. Yo quisiera abrazar a Pablo, ¿no? Que Dios lo usó a él para llegar a nosotros, ¿no? Al Paraguay, al Perú, a Bolivia, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, todo el mundo, ¿no? Aparte de Israel. Y Pablo quería ir a Roma para predicar el Evangelio. En el capítulo 26, en el libro de los Hechos. Y cuando Pablo estaba testificando al rey Agripa sobre esta misma verdad, Pablo citó lo que la voz del cielo le dijo en el versículo 17 al 18 de 26 de Hechos de los Apóstoles, Hechos 26, 17 al 18, librándote de tu pueblo, dice, y de los no judíos, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo de Dios. Aquí el apóstol Pablo está claramente hablando de que él vino a traer revelación para los gentiles. El apóstol Pablo poseía la mejor capacidad, o sea, las mejores de las preparaciones. Hay una, digamos, hay una cultura evangélica. Los que tienen años en el evangelio, ¿no? Que tienen más de 20, 30, 40, casi 50 como yo de evangelio, saben esto, van a saber de lo que les hablo. Que había un tiempo, y todavía está esa cultura. No, la letra mata, ¿no? Hacer seminar, esto, perder el tiempo, estar estudiando. No, el espíritu, yo leo la Biblia y toman texto que dice nadie te va a enseñar y todo eso, ¿no? Porque el espíritu te va a revelar. En realidad es muy bueno prepararse. Es muy bueno prepararse porque hay muchas posibilidades que el Señor te lleve a hablar a personas muy cultas, muy preparadas. Y si vos, por empezar, vamos a decir, ¿no? Sin desmerecer a nadie, pero por ahí alguien que no tuvo la oportunidad de prepararse o de estudiar, ¿no? Se come las heces o dice palabras, intercambia palabras. Entonces, ya esa persona culta no va a querer escucharte más. O sea, por más que el mensaje sea excelente y sea de salvación, ¿no? Aunque Dios hace milagros, ¿eh? Hay excepciones, pero qué bueno mejor es prepararse, ¿no? Qué bueno mejor es no ser un ignorante de las Escrituras. Entonces, ustedes, hermanos, si son fieles si ustedes, hermanos, son fieles hasta el final de este estudio, bueno, los que estudiaron los libros de la Biblia aprendieron un poquito más y tienen sus apuntes y saben mucho más de cada libro, a qué va cada libro, ¿no? A dónde apunta. Entonces, al desarrollar este estudio, vos vas a tener un conocimiento un poquitito más de Romanos.
Ya no te van a vender gato por liebre. Y vos ya vas a saber cómo enseñar y qué significa en su contexto histórico esta palabra, el significado del griego. Y ese enriquecimiento produce bendición. Y bueno, obviamente, como dijimos al principio, la palabra de Dios es viva y produce un milagro en el corazón del hombre. Bien, el apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para este ministerio a los gentiles, debido a su experiencia, su educación y formación. Pablo era políglota, hablaba varios idiomas. El doctor y erudito, hablando de gente preparada, Griffith Thomas, año 1900, uno tiene que, la verdad y sinceramente, ir a Wikipedia y investigar la biografía de estos hombres. Y fueron hombres de Dios, fueron hombres, algunos pastores, otros escritores, teólogos, otros evangelistas, que han profundizado en las escrituras. Entonces es bueno citarlo. Este doctor y erudito Griffith Thomas, años 1900, ha dicho lo siguiente: sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria: su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega. Todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. O sea, Dios usó todo eso. Obviamente. Y Pablo decía, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Obviamente que el poder está en el mensaje de la palabra y en el Espíritu Santo, no en la preparación de Pablo, que esto quede claro, ¿no? Pero Dios utiliza la preparación humana para usarte mejor. Pablo, a ver, hago un ejemplo, hago un paréntesis. Vos podés tener muy hermosa voz. Mi esposa estudia canto hace muchos años, ahora retomó hace varios años que está estudiando con mi hija. Y ellas están perfeccionándose, y la profesora, que es una eminencia y es cristiana, si alguno quiere estudiar canto, después le paso el dato, ella siempre dice que vos podés tener hermosa voz, pero si no estudias la voz, si no educas tu voz, si no, te podés quedar sin voz, sin garganta, sin cuerdas vocales, por no saber utilizar ese don, ¿no? ese talento que Dios te dio. Bueno, dicho esto, hago la analogía con respecto a la preparación para poder predicar mejor la palabra. Pablo también poseía un intelecto gigantesco, al ser educado en la fe judía, cultura griega y modales romanos. Podría decirse que Pablo es el Moisés moderno de los tiempos de la iglesia. Porque Moisés más o menos exactamente lo mismo. Fue un hombre preparado, hablaba idiomas, hablaba el egipcio, hablaba el hebreo, etcétera, ¿no? Tenía una preparación, era un hombre aún de guerra. Otro teólogo, David Brown, del siglo XX, ha escrito esto en cuanto al apóstol Pablo, ¿no? Y dijo, sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de un pensamiento profundo y un razonamiento preciso, una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable, en cuanto a carácter honrado y directo. Ese era Pablo. La carta a los romanos es, pues, en forma especial, la proclamación global del Evangelio, dada por Pablo. Es al mismo tiempo su defensa, su apología y su examen del Evangelio. Pablo es un teólogo con todas las letras. Más allá que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, él entendía lo que escribía. Tenemos que concluir entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje. Dirijamos ahora nuestra mirada al lugar al cual fue escrita esta carta, o sea, la ciudad de Roma. La Roma que hoy conocemos, donde está el Coliseo, donde ahí aparece la imagen del anuncio, ahí mismo, en ese mismo país. Y podemos declarar en forma categórica que el apóstol Pablo escribió esta epístola desde Corinto. Él la escribió no en Roma, sino en Corinto, allá por el año 58 de nuestra era, después de Cristo. Otro erudito, William Paley, confirmó la fecha y el lugar de la manera siguiente. Él dijo, no es por la epístola misma ni por nada que se declare dentro de la epístola en cuanto a la fecha y lugar, sino
por una comparación entre las circunstancias referidas en la epístola, con el orden de los eventos registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles y con referencia a las mismas circunstancias, aunque para propósito bastante diferentes en las dos epístolas a los Corintios. Ahora, amados, en cuanto a esto, el pastor y teólogo Griffith Thomas, que lo cité recién, hizo una interesante observación, y él dice que ciertos nombres indican claramente a la ciudad de Corinto como el lugar donde esta epístola fue escrita. Luego él añadió que la fecha probablemente para esta escritura fue durante los meses de marzo a mayo del año 58 después de Cristo. Además debemos notar que la descripción de la crasa inmoralidad de los no judíos en Roma, que eso ya profundizaremos cuando entremos en el libro, que aparece en los primeros capítulos de esta carta, estaban basadas en la situación paralela que Pablo observó en la ciudad de Corinto. O sea que corrupción había en Roma, inmoralidad había en Corinto, lo mismo. Pero Pablo no estaba solamente interesado en los aspectos negativos de los no judíos en Roma, sino que, como veremos en los últimos versículos de esta epístola en su momento, el apóstol Pablo estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, la gran mayoría de los cuales no eran judíos. Acá es importante notar la amistad. Una vez tuvimos una reunión que a veces organizamos para pastores y de casa de oración, y bueno, se nuclean pastores de Canadá, Estados Unidos, México, todos los países, ¿no?, de Sudamérica. Y una vez lo invité al pastor Memo López a darnos una charla. Y él decía que, bueno, casa de oración, poniéndose la camiseta, ¿no?, casa de oración, tiene dos fundamentos, decía él. El primer fundamento es Cristo, es el inamovible, la roca. Pero el segundo fundamento para que casa de oración sea casa de oración como lo es la amistad entre los pastores. Tiene que haber amistad. Una relación natural de buscar la amistad. Por eso yo siempre lo traslado esto a la iglesia. Yo le digo, hermanos, sean amables, sean atentos aún con la gente nueva. Y de paso exhorto a mi Grey de Banfield, ¿no? Ahí están llegando mucha gente nueva. No nos hagamos los distraídos. Acerquémonos. ¿Saben qué? Mi papá hace más de 45 o 46 años conoció al Señor. Y lo que a él lo hizo, él no quería entrar a la iglesia. Pero lo que lo hizo entrar fue el abrazo del portero. El abrazo cálido del portero, que le dijo, Dios te bendiga. Y eso fue que lo animó a entrar. Dios puede utilizar un abrazo. Y a veces estamos tan llenos, somos ovejas gorditas, llenas, ¿no?, de lana, radiante, rozagante, ¿no? Ya no podemos ni caminar de tanta gordura. Y no estamos viendo que algunos están raquíticos, que vienen heridos, golpeados. Entonces, bueno, no puedo con mi genio. Termino predicando, ¿no? Pero toda a colación de que Pablo tenía amistad con esta gente que estaba en Roma. Y eran hermanos que él conoció, que él les predicó. O sea que podemos decir que desde un comienzo la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de no judíos. Ahora, otro aspecto interesante en cuanto a esta iglesia es que creemos que Pablo no habría estado interesado en visitar a Roma si la iglesia allí hubiera sido fundada por otra persona, porque él no se iba a meter donde hay otro pastor. Sí, escribir una carta, como pasó con la iglesia de... bueno, se me fue el nombre ahora. Él escribe una carta de otro pastor, ¿no? Ya me recordaré. El caso es que el apóstol Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma. Ahí en el capítulo 1, versículo 15, ahí tenés obviamente abierto allí, dice así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él estaba diciendo, voy a ir a compartirles allá el mensaje del evangelio. Ahora, ya dijimos que Pablo estableció, sin lugar a duda, que nunca habría ido a Roma, aunque estuvieron ansiosos de hacerlo. Si alguien hubiese predicado el evangelio allí antes que él, en el capítulo 15 de esta carta, versículo 20, Romanos 15, 20, él dice así: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado,
para no edificar sobre fundamento ajeno. Qué ética, ¿no? Eso se llama ética pastoral. Yo he oído de ministerios que se han parado en la iglesia, en la puerta de la iglesia de otro ministerio, de otra iglesia, a repartir, digamos, folletos, ¿no? Acá venga realmente a escuchar la palabra, ¿no? Y eso realmente no está bien. No está bien sacar ovejas de otra iglesia, ¿no? No es ético. Un pastor no debe meterse donde no plantó ni edificó. O sea, nosotros como tengamos esa ética como estudiantes de la Biblia, como futuros también, ¿por qué no?, pastores y maestros, de nunca querer arrastrar a alguien a nuestra iglesia, ¿no? A no ser que la persona realmente lo decida, como nos pasa a nosotros en Banfield. Hay mucha gente que está abandonada por su iglesia, por su pastor, o no están predicando realmente lo que tienen que predicar y se están muriendo de hambre. Bueno, eso es otra historia. Pero de ahí a manipular, ¿no?, para traerlos, no es ético y no creo que al Señor le agrade, porque ¿quién puede decir que esa es una sinagoga de Satanás, no? No me atrevo a decirlo yo, solo Dios juzgará. Y Pablo no solo dijo, sino que lo practicó, pues vemos que él nunca fue a trabajar en la obra del Señor donde otro apóstol hubiese trabajado. De modo que esto nos lleva a pensar y a creer que Pablo no habría ido a Roma si otro apóstol hubiese ido antes que él. O sea, Pablo quería. Entonces, obviamente, él sentía pertenencia por esa iglesia. Surge ahora la pregunta obligada, y bueno, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? ¿Quién lo fue? Y creemos que Pablo fundó la iglesia en Roma, y que la fundó a distancia. Miren, no había WhatsApp, ni Google Meet, ni nada de esto. ¿Y cómo trabajaba este hombre? No sé si se tomaron el trabajo, la tarea que les di para el hogar, la última clase, de ver el mapa, ¿no? La distancia. Ustedes traten de tomar dimensión de la distancia de que Pablo se tomaba desde Jerusalén para ir a otros países, ¿no? Cruzar mares, bueno, ahí la habla, ¿no? Los peligros que ha pasado. Entonces, creemos que Pablo la fundó a distancia. Y bueno, alguien puede decir, pero pastor, pero eso es imposible, ya que en esos tiempos no contaban con los medios que hoy contamos, como les dije. Lo que estamos diciendo, Roma era una ciudad muy grande y Pablo nunca había estado allí. Ningún otro apóstol la había visitado todavía. Entonces, ¿cómo llegó a existir una iglesia en Roma? Bueno, es que Pablo había viajado a través de gran parte del Imperio Romano, ganando hombres y mujeres para Cristo, y como muchos viajaban hacia Roma desde los confines del imperio, ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo, que lo habían conocido antes de trasladarse a la capital del imperio. Observemos lo que dice el libro de los Hechos, en su capítulo 18, buscate ahí, Hechos de los Apóstoles 18, 1 al 3. O sea, aquí aparecen los que se encontraron con Pablo en Corinto, fíjate. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, cuenta Lucas, ¿no? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. ¿Qué es Italia? ¿Dónde está Roma? En Italia. Con Priscila, su mujer. Ahí está Aquila y Priscila. Por cuanto Claudio, eso lo vimos en la clase anterior, había mandado que todo judío saliera de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos, o sea, con Pablo y toda la compañía, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos pues que Pablo se encontró con alguien que ya conocía, Aquila y Priscila, habitantes de Roma, pero quienes habían tenido que abandonar esa ciudad debido a una ola de antisemitismo y persecución terrible desencadenada por el emperador sanguinario Claudio. ¿Se acuerdan? Que Claudio Nerón fue el que sucede a Claudio. Ahora, ellos se encontraron con Pablo en Corinto y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas, ¿no? A Grecia.
Y esta pareja llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo, siendo usados poderosamente por el Espíritu del Señor donde iban. Ahora, cuando Pablo escribió esta epístola a los romanos, vemos que ya habían vuelto a radicarse en Roma. Volvieron Aquila y Priscila a Roma. Pues en sus saludos personales, ahí lo encontrás en el capítulo 16, versículo 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. O sea que no sería nada descabellado pensar que ellos mismos hayan estado pastoreando bajo la supervisión de Pablo la iglesia en Roma. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los otros? Pues solo esto que Pablo lo habían conocido, los conoció personalmente. En algún lugar él tuvo que haberles conocido y haberlos llevados a la fe personal en Jesucristo. No sé quién... casualmente el mismo pastor Memo López, que es un amigo personal, él es de Casa de Oración Seattle, en Washington. Ahí tenemos una casa de oración. Y haciendo visita, tuve una conversación con él la vez pasada, vía videollamada, y me contaba que haciendo visitas encontró a alguien que él le predicó y que hoy es pastor. Y se encontró ya con un pastor. Él cuando lo conoció era un hombre que estaba perdido, estaba arruinado. Y años después lo encuentra y es un pastor. O sea, amado, ahí está el poder de la palabra. Lo que vos le compartas, y por ahí a esa persona no la ves más, no fuerces a traerla a tu iglesia. Llévalos a Cristo, no a la iglesia. ¿Entendés? En el buen sentido. Yo sé que en la iglesia va a recibir, va a escuchar, pero no lo lleves a tu ministerio, no lo lleves a tu pastor, llévaselo a Cristo. Entonces esa persona, si recibe la palabra y es buena tierra, ¿quién dice que te va a sorprender con lo que Dios puede hacer en su vida? Otro maestro de la palabra, el doctor Vernon McGee, en uno de sus libros, él dijo que Pablo conocía la ciudad de Roma, aunque nunca había entrado en sus límites antes de escribir esta carta a los romanos. Roma era como un gran barco que viajaba durante la noche y que levantaba fuertes olas y que rompía en las costas lejanas. Es decir, venían de todo el mundo. Es como un puerto de Buenos Aires, ¿no? Un puerto importante de una ciudad importante del mundo. Su influencia era como la de una potente emisora de radio. La influencia de Roma. A mí me contaban los hermanos del Paraguay que dice, para nosotros Argentina es como Estados Unidos, haciendo una comparación, ¿no? Como lo es Estados Unidos para Argentina. ¿Sí? Lo que pasa si hay una moda, ponerle de algo, que se va a usar un gorro con 2 viseras. Bueno, si lo empiezan a usar en Argentina, al poco tiempo se empieza a usar en Paraguay, porque le copiamos. Entonces, hago este ejemplo porque Roma pasaba eso. Roma era muy influyente a los demás. ¿Por qué? Porque iban barcos cargados de gente de todo el mundo conocido en aquel tiempo. Entonces se llevaban toda la información. Todo lo que pasaba en Roma se penetraba cada esquina y cada escondrijo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano no estaba solo en Roma. Estaban en varios territorios. Pablo había visitado la ciudad colonial, tales como Filipos y Tesalónica, y en estas ciudades había observado las costumbres romanas, las leyes, el idioma, las modas y la cultura en plena exhibición. Pablo había viajado por los caminos romanos, porque recuerden, amados, que todo eso era Roma, todo aún Jerusalén era Roma, porque todo era del Imperio Romano. Se había encontrado con los soldados romanos en esas carreteras y en los mercados, y también había dormido en las cárceles romanas. Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos y había disfrutado de todos los beneficios de la ciudadanía romana. De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que tenía que saberse con respecto a Roma, sin haberla visitado todavía. Desde el escenario de la capital del mundo, Roma, Pablo iba a predicar el evangelio global al mundo perdido que Dios tanto amaba, que había dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Roma era como una especie de gran imán que atraía a sus centros a los hombres y mujeres desde los confines del mundo conocido. Mientras Pablo y los otros apóstoles viajaban por todas partes del gigantesco imperio romano, trajeron a grandes multitudes a los pies de Cristo. Las iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría de las grandes ciudades del imperio. Con el transcurrir del tiempo, muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio, o sea, a la ciudad de Roma. El dicho que todos los caminos llevan a Roma, ¿cuántos escucharon ese dicho? Todos los caminos conducen a Roma. Esa es una verdad, es literal, porque ellos hasta el día de hoy todavía hay calzadas, aún en diferentes partes, en Grecia, en Asia, en diferentes lugares, hay caminos muy bien hechos, empedrados, que hoy se siguen utilizando y esos fueron construidos por el imperio, y todos esos caminos confluían en el centro, que era Roma. A medida que más y más cristianos fueron congregando en esa gran metrópolis, comenzó a emerger en ese contexto que les estoy hablando, de ese crecimiento, esa superpoblación, ese intercambio cultural, comienza a crecer una pequeña luz, una pequeña semilla, y es la iglesia en Roma. Imperceptible, despreciada por la sociedad, por la opulencia. Ustedes imagínense la opulencia de Roma, sus culturas, sus estatuas, sus calles empedradas, sus fuentes, sus palacios. Era el aporte de los soldados cuando pasaban con sus caballos, a todos adornados. Imagínense, contrastándola con un grupo de hermanos que estaban creyendo en un crucificado que resucitó. Entonces, en algún momento, al saber todo eso, Pablo parecía, ¿no? Da a entender parecía como que en algún momento quiso amedrentarse, porque era un hombre. Pablo no era de bronce, Pablo no era un ángel. Cuando él ve toda esa grandeza, dice, y él declara y como que se predica a sí mismo y nos predica a nosotros de parte de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio. Contrastándola con toda esta grandeza, con todo esto, el lujo, placeres, comidas que hay aquí en Roma, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y es un poder mayor que todo esto para convertir a todo hombre que venga al arrepentimiento. Entonces, es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre, quizás un grupo de hermanos. Las que habían sido convertidas por medio del testimonio de Pablo y de los otros apóstoles en la ciudad periférica se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana a la cual hoy estamos tocando, el libro que recién vamos a iniciar el próximo martes si el Señor nos da vida. Sigue diciendo el doctor Vernon McGee que no creo que Pedro haya sido el que estableció la iglesia en Roma. Muy, muy atinada el comentario de Vernon McGee, ¿no? Porque sabemos que el pensamiento que hay, ¿no? No creo que Pedro haya sido el que estableció la iglesia en Roma, pues vemos que su sermón en el día de Pentecostés y sus siguientes sermones estuvieron dirigidos exclusivamente ¿a quién? A los judíos, a los israelitas, a los hebreos. Y que Pedro estuvo convencido de que los que no eran judíos también estaban incluidos en el cuerpo de creyentes. Pero en ningún momento Pedro se ocupó de los gentiles, en ningún momento Pedro viajó a Roma, no sé de dónde sale eso, ¿no? Resumiendo esto, hemos visto que el apóstol Pablo fue el que estaba escribiendo a los hermanos en Roma. En tal caso, Pablo tendría que ser el Papa. También hemos visto que más tarde visitaría la ciudad de Roma, aunque ya la conocía bien en su cultura, su contexto, todo lo que dijimos, y que él había sido entonces el fundador de la iglesia en Roma, dirigiendo a los hermanos. Lo que todavía nos resta es considerar el mensaje, o sea, el contenido de su carta a los romanos. Lo que todavía no nos resta es considerar el mensaje, o sea, el contenido de esta carta. El gran tema es, como dijimos, ¿se acuerdan? La justicia de Dios. Es un mensaje que hemos tratado de proclamar a través de muchos años. Y por cierto, es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar ni aceptar. Ese es el chiste, ¿no? Nadie quiere escuchar este mensaje.
Y lo que han escuchado este mensaje están detrás de la cámara. Un remanente que ha dicho, sí, escucho el mensaje y lo creo. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de las glorias de la humanidad, lo que te acabo de mencionar, ¿no? Quiere que la humanidad sea exaltada y no el Señor. Pues fíjate que hoy hay iglesias donde se exalta al hombre, ¿no? Donde se le dice, tú eres un campeón, tú eres el mejor, toda la prosperidad y todos los milagros Dios te lo tiene que dar. Escuchaba estos días a uno que decía, no vamos a parar, dice, Dios, no vamos a parar hasta que nos sanes hasta el último enfermo que ha venido en esta semana. Tremendo atinado, ¿no? Tremendo aventurado, ¿no? A decir esas cosas, ¿no? Bueno, y esto hay que decirlo, cualquier ministro que trate de descartar la gloria del hombre, es decir, que no presente que el hombre está corrompido y arruinado, no puede ser eficaz. Es un enemigo de la cruz. Alguien me decía en estos días, amados, me decían la verdad, y esto, obviamente, esto con modestia lo digo, porque la gloria del Señor no es para mí nada, absolutamente nada. Pero me decía el varón, la verdad que allí usted predica el Evangelio con pureza, sin filtro y directo. Y como usted predica así, yo no puedo seguir yendo porque yo estoy en pecado y su mensaje me confronta. Wow, ¿no? Me sorprendió, creo que es la primera vez que recibo un mensaje así, ¿no? Y que fue sincero, no fue la edición correcta, ¿no? Pero fue sincero. Y hay personas que no aguantan un mensaje claro, un mensaje directo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es escandaloso, el Evangelio es ofensivo. Derriba todos tus conceptos, todas tus ideas con respecto a Dios y a todo lo demás. La enseñanza que no incluya la verdad de Dios no puede levantar a la humanidad de su estado de postración y de perdición. No le podrá ofrecer el remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que Él ha provisto para una raza perdida, depravada, la salvación. En resumen, el libro de Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo dirigida a los cristianos en Roma. A través de esta carta, Pablo está exponiendo la importancia de la fe y la justicia para la salvación. Porque él dice, el justo por la fe vivirá. Destaca que tanto judíos como gentiles necesitan la gracia de Dios y creer en Jesucristo. Y en este libro, Pablo nos enseña que todos somos pecadores. Todo, él mismo se incluye, él dice, yo soy el primero. Y que no podemos salvarnos a nosotros mismos mediante nuestras propias obras. Es solo a través de la obra redentora de Jesucristo en el Monte Calvario. Además, el apóstol nos exhorta a vivir vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, manifestando un amor genuino y humildad hacia los demás. Nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a Dios, ser consciente de nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús, como cristianos. En conclusión, el libro de Romanos, amados, nos brinda una profunda enseñanza sobre la salvación por gracia, no por predestinación, no por obras, sino por gracia. La importancia de la fe y el llamado a vivir vidas transformadas por el Evangelio. Y es un recordatorio, amados, poderoso, el libro de Romanos, de la misericordia y el amor de Dios hacia vos, hacia ti y hacia mí. Y nos anima a perseverar en nuestra fe, a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay advertencias sobre esta carta. Pablo hace advertencias sobre esta carta. La carta del apóstol Pablo a los romanos no es, amado, un tratado sobre teología dogmática. ¿Qué es el dogma? El dogma es una proposición tenida por cierta como principio innegable. Por ejemplo, que Jesús fue concebido por el Espíritu en María. Eso es una verdad innegable. Que Jesús murió y al tercer día resucitó. Eso es un dogma, es una verdad innegable.
Tampoco el libro de Romanos o la carta a los Romanos es un ensayo. Un ensayo es un escrito en prosa que un autor va ahí anotando. No es un ensayo sobre ética cristiana, aunque habla sobre ética cristiana. Pero en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras se hallan discusiones tan profundas de doctrinas o exhibición tan clara de la moral que debe tener un cristiano. Dijo otro teólogo, Albert Barnes, un teólogo americano, él dice que generalmente se considera la parte más difícil del Nuevo Testamento. Romanos se considera, el mismo Pedro habla, ¿no?, que dice cosas difíciles que escribe este Pablo, ¿no? Y muchos lectores modernos concurren en esta opinión, pero aunque así sea, el veredicto, por ejemplo, de otro reformador, como el primer reformador, Martín Lutero, dijo: esta epístola es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento, contiene el más puro evangelio y es digna y acreedora no solamente a que el cristiano la aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que la trate como el pan cotidiano de su alma, porque es imposible que sea leída o estudiada demasiado, y mientras más uno la maneje, más preciosa llega a ser y más dulce sabor a tu alma. Amado, déjame decirte que no lo tomes esto como un estudio, decir, bueno, ya está Romano, vamos al que sigue. Seguí estudiando, seguí leyendo. El desafío para los estudiantes de Casa de Oración Online, Casa de Oración Banfield, es que en este tiempo, aparte de su lectura, de su devocional que ustedes están leyendo, lo que están leyendo, la palabra de Dios, algunos están leyendo Proverbios, otros leen otra cosa, Romanos, lean Romanos, vayan versículo por versículo, porque vamos a repasarlo. Ustedes tienen que ya tener en su mente, ya no digo de memoria, pero el conocimiento de lo que vamos a estudiar. Para finalizar, concluimos que viajeros iban y venían diariamente, y así era verosímil que algunos cristianos nuevamente convertidos, con corazones ardientes, ¿no?, por el mensaje recibido, llegasen a la capital, en Roma, y no tardasen en emprender la propaganda, es decir, a evangelizar, sin la ayuda de nadie. Ellos recibieron el mensaje lleno del Espíritu Santo, ellos también iban, son anónimos. Bueno, conocemos a Aquila y Priscila, pero hay otros anónimos que también hicieron el trabajo. Hay documentaciones, amado, y la vez pasada lo veía en Canal 26, aquí un canal que tenemos aquí que informan sobre cosas que pasan en el mundo, y hay lugares en África, muy, muy allá adentro, que hay muchos cristianos y que ellos han sido predicados por los cristianos de la primera ola, los primeros cristianos, y que se pasaron de generación en generación este mensaje del Evangelio. Hay lugares inhóspitos donde no fue ningún misionero inglés, ni alemán, ni norteamericano, ni menos argentino. Fueron los mismos discípulos de discípulos de discípulos de aquellos tiempos que predicaron el Evangelio. Entonces enseguida llegarían otros cristianos de la provincia, como Aquila y Priscila, y casi insensiblemente la iglesia llegaría a tener cierto carácter cosmopolita. ¿Qué es el cosmopolitismo? Es la ideología que postula que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad basada en una moral compartida. O sea, la iglesia que estaba en Roma comenzó a mezclar su filosofía, su pensamiento con lo que estaba pasando en Roma. Entonces ahí viene la carta de Pablo. Así como nosotros cuando estamos medio torcidos dejamos de congregar 3 semanas, 1 mes, 2 meses y llegamos a la iglesia medio todo herido, y el Señor con su palabra nos empieza a poner en vereda otra vez. Así llegó la carta a Roma, teniendo miembros de todos los elementos de la sociedad, de miembros de la familia imperial también, ahí en Roma, como Aristóbulo, y también un esclavo prófugo como Onésimo. Bueno, amados, hasta aquí nuestra introducción. Podríamos seguir, obviamente, pero sería pura introducción de la carta a los romanos. Si el Señor permite, en la próxima clase ya comenzaremos versículo por versículo. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar.
fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color.